Saludos, amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Vamos a hablar hoy con el profesor Nelson Suárez, economista, y un gran conocedor porque ha estudiado esta materia durante muchos años, el asunto presupuestario, el asunto fiscal. Vamos a ver cómo andan las finanzas del Estado Dominicano en medio de esta crisis y cómo podría hacer el gobierno para tratar de buscar dinero y que no resulte más costoso de lo necesario. Bienvenido, profesor. Gracias, Gustavo. A mí es un placer grandísimo estar en Acento TV contigo. Bueno, vamos a ver. El gobierno, como todos los gobiernos, necesita plata, porque hay que responderle a la población, sobre todo con servicios y otras cosas, subsidios de hecho, en medio de una crisis que mantiene todavía una parte importante de la actividad comercial y económica en general cerrada o semiabierta. Entonces, en esas circunstancias, menos lo que se recauda, porque es menos lo que circula el dinero. Pero las necesidades están ahí y acaso creciendo. ¿Cómo hacer? Bueno, ese es el gran dilema que han tenido que estar enfrentando los gobiernos, no solo de la República Dominicana, sino del mundo prácticamente. Porque la pandemia llegó y la forma más adecuada que se consiguió de enfrentarla era a través del distanciamiento físico y del cierre de actividades para evitar conglomeración de personas. Esto obviamente tuvo un impacto desastroso, provocando una recesión inducida que muchos economistas la comparan con la de 1929-30, con la gran depresión de... Entonces, y esto ha provocado, esta recesión inducida ha hecho reducir todas las actividades económicas, ha roto la cadena de valor de la producción mundial. Inclusive, en los primeros meses, febrero, marzo, abril, el mundo prácticamente tuvo un shock productivo, en el cual la cadena de valor de los sistemas de producción se cerraron todos prácticamente. Hubo de hecho todos los equipos médicos y los insumos médicos se dispararon en ese momento porque todo el mundo cerró. Entonces, ante esta situación, todos los gobiernos, todos, no han tenido otra opción que recurrir a políticas keynesianas. Es decir, hay que aumentar el gasto. Como decían en los tiempos de la Gran Depresión, si tengo que pagarle a una persona para que haga una zanja y luego pagarle para que la tape, entonces tengo que hacerlo porque es la única forma de mantener la economía funcionando. Fíjate que la crisis económica normalmente son una responsabilidad de los estados. Nadie le pide a las corporaciones, ni nacionales ni internacionales, que asuman responsabilidad frente a la crisis. No, porque la corporación en lo social no tiene que ver. No es su función, esa es la función del Estado. Entonces, una de las funciones del Estado fundamentales es el tema de mantener la estabilidad y el crecimiento económico. Es una responsabilidad que se le atribuye al Estado. Nadie más lo puede hacer. Entonces, en el país no ha sido nada contrario a eso. Te pongo un dato. El gobierno al cerrar diciembre, con los datos preliminares que conozco, gastó más que el año pasado 190.000 millones de pesos. O sea, eso es un número significativo. Eso es un 4 o 5%. Siempre comparado con el otro diciembre. Con el 2019. 190.000 y de esos 190.000, el 73%, 148.000 millones fueron para protección social. Y de estos 148.000, 130.000 fueron para asistencia social. FASE, quédate en casa, vete por ahí. Y fue lo mejor que hizo el gobierno. Lo hizo el gobierno pasado y fue correcto y lo continúa haciendo este gobierno y es correcto también. Porque de lo contrario, a la pandemia social, a la pandemia de salud, le íbamos a agregar una pandemia o una crisis social de unas dimensiones, porque gente que busca su comida en la calle y que no tuvieran los 5.000 pesos de quédate en casa, o los 2.500 de FASE, o los 8.000 de...
iban a buscar la forma de cómo conseguir. Entonces, ley de vida. Es una ley de vida. Entonces, 190.000 millones de pesos adicionales. Fíjate una cuestión que yo creo que es importante destacar aquí. El mayor impacto del gasto en el presupuesto no ha sido el gasto en salud. No. No, y eso es una cuestión que tú y dices, mira, bueno, no pensaba que iba a ser en salud. No. ¿En qué ha sido el mayor El gasto impacto? adicional, dentro de esos 190.000 millones de pesos, el gasto adicional en salud fueron 21.000 millones de pesos. O sea, una cifra que no es significativa. No. Ahora, el gasto en protección social fueron 148.000 millones de pesos adicionales. Es decir, esta situación no la tenía prevista ningún gobierno, Bien. ni puede enfrentarla. Entonces, eso ningún es lo gobierno. correcto, usted ha dicho, profesor. Ahora bien, ¿es sostenible en el tiempo y por qué tiempo? Ese es el dilema que está planteado. Y nosotros, por ejemplo, para el 2021 tenemos planteado un presupuesto de 1.095.000 millones. Pero ese presupuesto tiene un déficit, que de hecho todo el mundo dice que es un ajuste muy drástico, de apenas 2.5, 2.7% del PIB. Eso, 100.000 y pico millones, eso posiblemente no va a ser así. Y todo va a depender de cómo evolucione la situación. ¿Y no será que quizás la planificación del gobierno quiso constreñirse quizás más de lo que se pensaba para evitar que se le vaya un poco de la mano el asunto del déficit? Aunque después tenga que hacer algún reajuste. Exactamente. Hay dos cosas aquí. El gobierno va a cerrar cerró el 2020 con un déficit que puede andar rondando los 350.000 millones, entre los 330 y los 350.000 millones de pesos. Cuando habíamos previsto para ese año un déficit de 110.000 millones de pesos. Pero nada, la pandemia cambió todo. Eso es un 7.3% del PIB aproximadamente, 7.2. Una cosa que para mí es muy buena es que como el gobierno logró, primero el gobierno se hicieron unas proyecciones de segundo nivel en el segundo ajuste del presupuesto que se hizo, proyectando el déficit en 418.000 millones de pesos. Por lo cual, si cerramos en 350, bueno, el gobierno tiene 80, 90.000 millones de pesos que dejó de gastar, además por un tema de capacidad de ejecución de las instituciones públicas que nunca tienen tanto. Y eso le ha permitido al gobierno, según mi punto de vista y los números que he hecho, terminar el 2020 con un buen nivel de liquidez en caja. Sí, yo estimo que el gobierno puede tener 50 o 60.000 millones de pesos en caja porque restringió un poco sus gastos en la última fase del presupuesto y eso le permitió entonces, por ejemplo, el gobierno tuvo gastos y aplicaciones por 1.076.000 millones de pesos. Ingresos. 1.076.000. Y tuvo gastos por 1.088.000 millones de pesos. O sea, poquito más. O sea, casi 90.000 millones de pesos. Pero el gobierno tuvo 558.000 millones de ingresos de deuda pública. Bien, vamos a poner un punto ahí, profesor, porque nos están pidiendo la pausa. Cuando retornemos, para que expliquemos también esa parte, el papel de la deuda, cómo estamos obteniendo recursos del exterior con la colocación de bonos. A ver, vamos a la pausa. El profesor Nelson Suárez, economista, es nuestro invitado de este día. Estamos hablando de las finanzas del Estado Dominicano, cómo se ha estado manejando en medio de esta crisis de la sanidad, que consecuentemente se convirtió en crisis de la economía. Entonces, bien, podemos decir entonces que el año terminó, no nos fue tan mal dentro de las circunstancias, ¿verdad? El reto es obtener el recurso, ¿verdad? Porque hay que atender las necesidades de la gente, en la medida en que poco a poco se puede ir reabriendo la economía. Pero usted se refería a la parte del endeudamiento. Bueno,
El gobierno tiene previsto para este año un endeudamiento bruto de 291 mil millones de pesos. Consistente con las metas de déficit que están planteadas en el presupuesto. Ahora, ¿dónde radica el problema? El tema está planteado aquí en que posiblemente esto no sea sostenible en el tiempo. Oye, y haya que buscar más dinero. Si hay que buscar más dinero, el problema está planteado en el hecho de que, por ejemplo, de los 291 mil millones de pesos que nosotros estamos tomando de deuda para este año, 212 mil van a dedicarse al servicio de la deuda. O sea, eso es una situación que no tiene, solamente que yo pueda hacer un ejercicio y demostrar que el nuevo endeudamiento que estoy tomando es de menor costo que el que estoy pagando, entonces tiene sentido. Y es una cosa que yo planteo, en el sentido de que hay que establecer algún tipo de regla fiscal para que el uso de los recursos que provengan de deuda pública sean invertidos en proyectos que nos reditúen, que nos reembolsen esa inversión. Nosotros no podemos seguir tomando préstamos para gasto corriente. Para gasto, o sea, nosotros este año tenemos previsto gastar 308 mil millones de pesos en servicio de la deuda. O sea, ese es el presupuesto de educación y salud juntos. Entonces, eso no es sostenible. Ahora, no es tan fácil, profesor, que las actuales autoridades reduzcan eso así, porque es un problema que ha venido de muchos años creciendo. Es decir, el pasado gobierno heredó del otro gobierno. ¿Usted se acuerda del escándalo aquel cuando recién llegado al gobierno el equipo de Danilo Medina? Funcionarios que habían estado ya con el presidente Fernández dijeron, no, el déficit es tanto. Y eso fue un escándalo, 200 y pico de miles de millones. Que usted había escrito aquí diciendo que por ahí andaba y mucha gente se mostraba escéptica, como usted lo dijo. Pero salió así, o un poco más incluso. Entonces, ellos lograron más o menos reducirlo en la pasada administración, pero vino esta crisis. Y ahora para este es un poco más difícil eso. Sí, el tema es que en el mediano y largo plazo hay que buscar soluciones que sean estructurales. Entonces, nosotros tenemos un déficit estructural que se ha hecho ya residente en el presupuesto. ¿Y cómo atender eso y al mismo tiempo atender la situación crítica que tenemos ahora con la pandemia, el cierre de la economía? A República Dominicana le tocó la pandemia en un momento muy complicado, elecciones, cambio de gobierno, y eso ha creado una situación. El gobierno que subió en agosto del año pasado tenía dentro de su programa de gobierno una gran cantidad de cosas que no ha podido estaban hacer. Previstas hacerse en condiciones normales. No ha podido hacerlas. Pero eso es imposible en la situación de crisis. Entonces, nosotros nos tomó la pandemia con una serie de retrasos, de cambios, de reformas estructurales, de cambios que hay que hacer a nivel de la misma administración pública. O sea, la administración pública se ha ido de las manos. El clientelismo político pesa mucho. De hecho, ahora mismo ese es el gran trauma que tiene este gobierno, que tiene una cantidad de gente. Su gente lo está presionando y ellos no pueden lanzar a la calle. No pueden hacer una... De hecho, el ministro de Administración Pública, no sé si usted vio, que dijo que él mandó a hacer una investigación, que la gran mayoría de los empleados que entraron en la carrera fue de manera correcta, que no se pueden mover. Sí, no, a la mayoría. ¿Por qué? Porque es muy poco el personal del sector público que esté en la carrera. Porque de hecho en eso tuvo un retraso el Ministerio de Administración Pública, que se supone que entre 2008 y 2013 debió haber regularizado toda la administración pública. No lo ha hecho y nadie lo ha hecho porque ese es un tema político y el clientelismo tiene mucho peso. Ahora mismo a mí a veces me da miedo cuando veo a dirigentes del partido de gobierno presionando, dirigentes y a veces a nivel superior medio que debían tener una visión más racional, aupando ese tipo de cosas, porque tú no puedes cambiar una administración pública cada vez que hay un cambio de gobierno, porque tú rompes, completa no, desarticula, siempre hay determinados un esquema de los puestos de dirección y medio, sí. que eso puede ser un 10% de los cargos,
que tú puedes removerlo. Ahora la administración pública requiere en el país cambios fundamentales, drásticos, que de hecho el mismo Ministerio de Administración Pública es quien debía encabezarlo. A mí me extrañó, por ejemplo, que crearon una comisión para hacer una reforma y cerrar instituciones, y se la dieron a una comisión al margen, y esos son de los problemas institucionales que en el país lo afectan, cuando eso debieron atribuírselo al ente que es responsable de ese tema, que la es administración pública. El Ministerio de Administración Pública. Y no participa el ministerio, no tiene una participación. Parece que participa, pero lo lógico no lleva la principal es responsabilidad. Que fueran ellos los que profesor, eso. Pero ahora mismo quizás tendrá que esperar esa reforma del Estado, que lleva muchos años reclamándose. Ese es el gran Porque problema. En estos momentos es hasta inhumano que usted le lance a la calle a una persona. No. Ahora mismo no hay posibilidad de tú hacer una reforma seria en la administración pública, porque tú no tienes forma, o sea, no es lógico tú cesar gente de la administración, porque le está echando leña al fuego de la recesión. Y el esfuerzo, hoy vi exactamente el Banco Central con nuevas medidas de reactivación de la economía, medidas que yo a veces tengo reservas, porque son medidas que normalmente favorecen mucho al sector financiero, que ha sido uno de los beneficiados de esta crisis, aquí y en la mayoría de la parte del mundo. Pero el esfuerzo que se está haciendo es en camino de mantener cierto nivel. Ahora, ¿qué ventaja tenemos? Y tiene el gobierno en estas circunstancias. ¿Por qué el gobierno colocó, pidió colocar 2.000 millones de bonos y le aparecieron 10.000? No sé cuánto, según dijo el ministro de Hacienda. Porque hay una situación también a nivel internacional en lo cual los dueños de recursos, los propietarios, como dicen, el 1% del mundo que tiene el control de la riqueza, no encuentran qué hacer con el dinero. De hecho, hay en algunos sitios donde hay tasa cero y tasa negativa. O sea, hay gente que está pagando para que le guarden con seguridad su dinero. Entonces nosotros, a veces yo me sorprendo cuando veo a los técnicos, a los sabios de crédito público y de la deuda, decir que están confiando en nosotros. No, por Dios, que no hay en mucho que confiar. Y nosotros hemos sido muy buen pagador. El Estado Dominicano es un pagador excelente. Entonces, todo el que tiene dinero, que lo tiene a tasa de 1.5% en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Le conviene más comprar bonos soberanos. Un 4, un 5, un 6 y hasta un 7 aquí. Sí. Oye, me voy a correr el riesgo. Y más ahora que el dólar se está encareciendo. Voy a correr el riesgo que sea. Profesor, vamos a otra pausa y seguimos. Profesor Nelson Suárez, economista, especialista en asuntos de presupuesto, es nuestro invitado de este día. Retomando la parte que usted decía de que logremos un día tener un Estado menos abultado en sus nóminas, no es este el momento por las razones que hemos dicho, pero hay un tema también. En una ocasión yo le pregunté a quien era presidente del CONEP, en esa ocasión, al señor Díez, porque los empresarios sí han reclamado históricamente eso. Y él mismo me dijo que después de una conversación que tuvo con el presidente Medina, cuando empezaba el gobierno, él mismo dijo, no, yo creo que es verdad que no se puede, en la forma en que ellos lo quieren, ¿no? Que quizás se reduzca a un Estado más eficiente, más reducido. Y hay una situación. El sector privado dominicano no está en capacidad de crear esos empleos que sustituirían esos puestos del Estado. Y entonces esa gente, creamos una crisis social si echamos a esa gente a la calle. Aquí hace tiempo yo estuve viendo muchas reseñas sobre la muerte de don Alejandro Grullón. Y en unos tiempos de juventud, que yo era de dirigente estudiantil y eso, yo recuerdo una vez que ese señor dijo algo. Creo que fue en el gobierno de Guzmán, que le hablaron del tema de la sobredimensión de los empleados en el sector público. Que es un tema viejo. Y él dijo una cuestión muy aleccionadora. Nadie le puso mucha atención, pero yo en ese momento, él dijo que él prefería, bueno, hay 100.000 empleados públicos de más, y él dijo, yo prefiero tener
100.000 empleados públicos de más y no 100 guerrilleros en la montaña. En ese momento se veía así, guerra fría. Porque eran unos tiempos de guerra fría. Y eso entonces, eso tiene una explicación. Y es que el gobierno y el Estado, su función básica es exactamente dar respuesta a las necesidades de bienes y servicios públicos. O sea, hay bienes y servicios públicos y bienes y servicios baratos. Si un motoconchista se cae en la avenida y le rompieron una pierna y va a una de las clínicas privadas de renombre del país, hay que ponerle una tarjeta de crédito de garantía o alguien que ponga 50, 100.000 pesos. Ni el motor da para eso. Ahora, si ese tipo va al Darío, lo van a poner su yeso inmediatamente. Y después se resolverá. Si el mismo funcionario de un banco de esos privados, rico, le pasa lo mismo y lo llevan de emergencia al Darío Contreras, lo atienden. Igualito que como lo atenderían en una de las clínicas de renombre del país o fuera del país. Entonces, esa es la diferencia entre el bien. El motoconchista no puede ir a una clínica privada de renombre a curarse la pierna que se rompió. Va a ir al Darío Contreras o al Padre Villini o al Hospital de Herrera. El otro tiene la facultad de ir a una de esas clínicas de renombre del país o irse fuera. Entonces, el gobierno y el Estado tienen la responsabilidad de cubrir a ese motoconchista, no al banquero, porque el banquero tiene dónde ir. Y tiene la obligación de cubrir a las personas que son indefensas, que no tienen nivel de ingreso suficiente para cubrir los gastos de educación. Tiene que dar educación pública. Y esa es la misión del Estado. Y ahora, obviamente, eso hay que hacerlo con eficiencia. Eso no se puede hacer bajo un esquema clientelar, que es el que ha pesado mucho en el país, en la cual yo llevo a la administración pública a cualquiera. Bueno, la teoría que hay aquí es que cuando yo voy a un puesto público, tengo que llevar a toda la familia, a los amigos más cercanos y a cualquiera de los amigos de los amigos. Sobre todo por la relación política, porque lo que están diciendo muchos dirigentes aunque del PRM para absentarlos es que tienen miedo que ellos después vayan a perder los comicios si no emplean a su gente, porque la gente se va a disgustar. Hay algo, profesor, que fue un hecho histórico. Por un azar de la historia, porque eso no fue una cosa que se previó así. Como el dictador Trujillo creó muchísimas empresas que eran de él, ¿verdad? Y todo el mundo sabe cómo se hizo de dinero. Al decapitarse la dictadura, eso pasa a manos del Estado. Ahí se empleaban esas empresas muchísima gente y se sabe que eso fue parte del fracaso porque eso estaba supernumerario. Los que eran empresas de verdad terminaron arruinadas. El Estado sale de esas empresas. Entonces, eso presiona más otras entidades del Estado que no son empresas, que son instituciones de servicio, porque entonces había que emplear a esa gente, había que ¿verdad? Crearle puestos. Porque antes era más fácil con decir, bueno, el CEA grandísimo, Dominicana de Aviación, que sí o qué. Eso ha sido, en parte para mí tiene un elemento positivo, el hecho de que el Estado ha disminuido mucho su rol empresarial, porque en un esquema clientelar las empresas del Estado son parte también de ese proceso. Bueno, terminaron arruinadas. Entonces, ahora todavía siguen existiendo CORDE, todavía la Rosario Dominicana sigue existiendo como un ente, como una razón social. Sigue siendo inclusive creo que la propietaria de la Reserva Fiscal Montenegro, donde opera Barrigol, pero y hay gente que cobra a través de eso. ¿Aquí existe Monte de Piedad todavía? Eso me dio a mí una pena los otros días cuando yo oí en el presupuesto que está Monte de Piedad, por Dios. Esas son parte de 50, 60 instituciones y organismos descentralizados que operan la mayoría bajo niveles de control mínimo de su ejecución presupuestaria, pero que el gobierno tiene que transferirle 40.000 millones de pesos todos los años. De hecho, a mí me sorprendió los otros días que el gobierno estaba buscando ahorrarse 600 millones de pesos en unos famosos bonos, que de hecho hay un error conceptual metido ahí en el tema, y yo dije, bueno, ¿y por qué no se van a esas instituciones descentralizadas y autónomas que yo le transfiero 40.000 millones? El gobierno transfiere 100.000 y pico millones de pesos a las instituciones descentralizadas y autónomas no financieras. De ahí yo excluyo 50.000 millones que gastan el Servicio Nacional de Salud.
que son los únicos necesarios. La mayoría son gastos y lo gastan de manera muy directa y personal, con muy bajos niveles de fiscalización y Aunque control. ahora hay que decir que se ha hecho un esfuerzo para reducir eso. Sí, están haciéndolo, Sí. pero esos son de las cosas que hay que acelerar. Porque en este caso yo no estaría ahorrando, dejando de gastar, sino redistribuyendo recursos. Y no afectaría los programas de No atención afecta, y subsidios. al contrario. Entonces ya tenemos que concluir, profesor. Digamos que esas reformas tendrán que esperar, pero que una vez que pasemos esto de la pandemia, deben abordarse con urgencia. Yo no creo que deban esperar. Lo que yo debo es tratar de ir implementando reformas de esas que no tengan un impacto serio en términos de manejo de la desempleo, pero que vayan creando las condiciones para hacer un Estado más eficiente. O sea que sí se puede en medio de la pandemia ir dando pasos. Hay muchas cosas, porque es que hay muchas cuestiones aquí a nivel de la administración pública que se crean para beneficiar a grupos específicos, a personas específicas, y eso no puede ser, por Dios. Sí. Nosotros tenemos demasiados problemas planteados por delante. La sociedad dominicana y el Estado como responsable de todo el esquema de funcionamiento de la sociedad dominicana tiene muchas responsabilidades, tiene muchas deudas sociales acumuladas y tiene que cumplirlas. Entonces, yo creo que lo que debemos es tratar de ver y gradualizar esa reforma, pero hay que hacerla. Sí. Si no, no tenemos posibilidad de enfrentar este mundo en lo que lo más cierto que hay es la incertidumbre que existe a nivel de todas las cosas y todo el mundo y los cambios que se están dando. Nosotros tenemos que insertarnos en el siglo XXI ya y el Estado es fundamental para eso. Bien. Muchas gracias al profesor Nelson Suárez, como siempre muy esclarecedora sus ideas sobre la situación de nuestra economía que está en medio de esta crisis, que no es nuestra nada más por el asunto de la pandemia, y cómo se pueden ir dando pasos hacia una mejor gestión de lo público. Muchas gracias a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.